Hola y bienvenido al canal ABF Economist. En este vídeo vamos a analizar a tres acciones que están a precio muy interesantes a partir de la corrección que ha sufrido el mercado. Hablamos de la empresa de comercio online Amazon, la empresa tecnológica Nvidia y la empresa con un monopolio en el sector de los semiconductores, que es ASML. Son tres empresas gigantescas que están a valoraciones no vistas desde hace bastantes años, y veremos si ofrecen una oportunidad de inversión. Así que vamos al lío. Pero antes de empezar, quiero recordarte que esto no es ninguna recomendación de inversión y siempre debes hacer tu propio análisis antes de invertir en cualquier empresa. Bien, comenzamos destacando a Amazon, una de las empresas más grandes y conocidas del mundo, puesto que está enfocada en el comercio electrónico, la tecnología, los servicios en la nube y la inteligencia artificial. Fundada en 1994 por Jeff Bezos, comenzó como una librería online y con el tiempo se ha expandido para ofrecer una amplia gama de productos desde ropa y electrónica hasta alimentos y servicios digitales. Y como hemos visto en las últimas semanas, la acción ha corregido por la incertidumbre arancelaria, debido a que gran parte de los ingresos provienen del comercio internacional, sector muy expuesto al aumento de tarifas arancelarias que pueden afectar muy negativamente a Amazon. Podemos encontrar a Amazon cotizando en la bolsa del Nasdaq bajo el ticker AMZN. Y como vemos desde el año 2023, la empresa no ha parado de crecer en bolsa. Y desde máximos históricos alcanzados los casi $250 por acción, la empresa ha tenido una fuerte corrección, lo que la hace cotizar a múltiplos bastante interesantes. Podemos encontrar a Amazon en el momento de la grabación del vídeo a $179 por acción. Y es que como vemos, Amazon tiene multitud de fuentes de ingresos que le hacen ser un negocio único en la actualidad. Y como vemos, la principal fuente de ingresos proviene de las tiendas online, donde casi todo el mundo compra en Amazon.com. También tiene, sobre todo en Norteamérica, tiendas físicas y también tiene ingresos de terceros, por ventas de servicios. Vemos también que la publicidad es una fuente de ingresos bastante significativa y ha crecido en el último trimestre al 18%. También podemos ver un modelo de suscripción que es bastante rentable para la compañía y el mercado de la nube que, como vamos a ver, es un auténtico cañón. También podemos destacar los elevados márgenes que tiene la empresa, puesto que de margen bruto de los beneficios tiene un 47%, el margen operativo está en el 11% y el margen neto en el 11%. Sí que es cierto que hay compañías con elevados márgenes, como vamos a ver en este vídeo, pero Amazon tiene singularidades empresariales y financieras únicas. Y antes de desglosar financieramente a Amazon, podemos ver que los analistas ponen un precio mínimo de venta de $200 y un precio máximo de 306. Y vemos que en la actualidad Amazon está cotizando a $176 por acción, por lo que está por debajo del rango más bajo de los analistas y muy por debajo del rango más elevado, con una media de los analistas de $252 por acción. Podemos ver que de 71 analistas, 48 recomiendan compra de la acción en la actualidad y 19 de ellos piensan que la acción cotiza a valoraciones para recomendar una fuerte compra. Bien, pasamos a desglosar a la empresa y vemos que en el mercado de la nube Amazon es líder indiscutible en este segmento, puesto que en la actualidad tiene casi el 35% de la cuota mundial, bastante por encima de Microsoft y de Google, los principales players que hemos ido comentando en el canal, que se están repartiendo este sector que es bastante rentable a largo plazo. Y como vemos, Amazon Web Service tiene una participación en el mercado del 74%, una auténtica barbaridad, muy por encima del 21% de Microsoft Azure y de Google Cloud con un 11%. Hay que destacar que en este segmento estas tres empresas han estado reportando pérdidas financieras hasta el 2022 más o menos, donde han podido sacar rentabilidad a este negocio, y se esperan grandes márgenes de beneficio para estas tres compañías. Si destacamos los últimos resultados reportados por Amazon, vemos que ha batido tanto estimaciones de ingresos como de beneficios por acción. Y respecto al año pasado, hay que destacar que la empresa ha aumentado los beneficios por acción un 90%.
Y como vemos, la acción ha sido un auténtico cañón en bolsa. Y como vemos, el beneficio operativo de la compañía en Norteamérica ha pasado de 4,3 billones de dólares a 5,6. También podemos ver que en el mercado internacional en 2023 daba pérdidas de 95 millones y en 2024 está facturando 1,3 billones de dólares. Y en el mercado de la nube con AWS ha pasado de casi 7 billones a 10,4 billones de dólares. Y como vemos, las ventas netas han pasado de 143 billones a 158, y aunque los gastos operativos se han incrementado, lo han hecho en menor medida. Y con todo esto vemos un beneficio neto de la empresa en el tercer trimestre de 2023 de 9,8 billones y en este 2024 es de 15 billones. Lo que como vemos, Amazon está creciendo a muy buen ritmo. También podemos desglosar geográficamente a la empresa, puesto que en Norteamérica está creciendo al 9%, en el mercado internacional al 12%, en el mercado de la nube al 19%, y de manera consolidada al 11%. También podemos ver que en Norteamérica representa el 60% de sus ingresos, el mercado internacional el 23% y AWS el 17%. Pues bien, vemos a Amazon con una corrección actual del 25%, una de las mayores correcciones que ha tenido en los últimos años, solo sobrepasada en 2022 por la incertidumbre en los conflictos bélicos y por el aumento de la inflación. Podemos ver que el nivel de endeudamiento es muy sano con 1,2 veces deuda EBITDA, lo que no representa ningún peligro a corto plazo, y vemos que la deuda entre el capital es del 54%, con lo que vemos que el capital representa más del 50% en la deuda financiera que tiene. Y como vemos, los ingresos no paran de crecer en los últimos 20 años y los beneficios brutos, aunque ha tenido un momento de declive, no está parando de crecer en los últimos 10 años. Y como vemos, el margen de beneficio bruto de la empresa está en el 48%. También podemos destacar que Amazon ha crecido al 21% anualizado en los últimos 10 años. Y vemos que en el último año está creciendo al 11%. También podemos ver que el margen de beneficio neto está aumentando en los últimos 10 años y se sitúa en el 9,29%. Pero aquí, como vemos, Amazon flaquea un poco en la deuda total que ha adquirido, sobre todo para desarrollar la infraestructura necesaria para el mercado de la nube con AWS, puesto que tiene ahora mismo 155 billones de dólares frente a una caja disponible de 32. Sí que es cierto que no es ninguna exageración porque, como hemos visto, el EBITDA entre la deuda total está en la 1,2 veces, pero sí que es cierto que ha acumulado mucha deuda en estos últimos años. También podemos ver un margen de free cash flow del 5,15%, lo que es un poquito bajo y podría ser un poquito mayor. Y como vemos en el gráfico, Amazon está acumulando una caída significativa y está cotizando a $176 en el momento de la grabación del vídeo. Y a partir de esta caída está cotizando a 32 veces beneficios por valoración PER, la valoración más baja en los últimos 5 años. Con lo que podríamos estar delante de una oportunidad de inversión en Amazon. Bien, pasamos a ver a Nvidia, la famosísima empresa tecnológica estadounidense muy conocida por fabricar tarjetas gráficas que son componentes esenciales en computadoras para procesar gráficos, imágenes y vídeo. La empresa se fundó en 1993 en California y ha pasado de enfocarse en videojuegos a liderar la inteligencia artificial y computación avanzada, impulsando así el futuro tecnológico con sus innovadores productos. Y como hemos visto en las últimas semanas, la guerra comercial de aranceles ha hecho corregir la acción debido a que tiene una gran cantidad de operaciones relacionadas con China. Podemos encontrar a Nvidia cotizando en el Nasdaq bajo el ticker NVDA. Y como podemos ver en los últimos 5 años, la empresa ha sido un auténtico cañón en bolsa, teniendo una rentabilidad de más del 1400%, pero vemos que en los últimos meses está acumulando una caída significativa, y podemos encontrar a la acción cotizando a $112.
Y como vemos, la principal fuente de ingresos de Nvidia está en los centros de datos, en los que se está enfocando en productos de alto rendimiento en inteligencia artificial. Y como vemos, en este último trimestre ha crecido al 16%. También vemos el sector gaming, pero han bajado los ingresos un 22%, puesto que se están enfocando en los centros de datos. También vemos a Nvidia que tiene otros segmentos de ingresos, pero son poco significativos. Y de aquí lo que hay que destacar son los elevadísimos márgenes que tiene la empresa de sus beneficios, puesto que de margen bruto tiene un 73% y vemos que de margen de beneficio operativo está en el 61%, lo que es una auténtica locura, y ya si vemos el beneficio neto está el margen en el 56%. La verdad que es una de las empresas con más márgenes en el sector tecnológico. Y como vemos ahora mismo, Nvidia está cotizando a valoraciones muy por debajo de la media del consenso de los analistas, que pronostican que el valor intrínseco de la acción está en $166 de media, entre un rango de 220 y 115. Con lo que podríamos ver que Nvidia podría estar cotizando muy por debajo de su valor intrínseco real, debido a que se espera un crecimiento muy elevado en los próximos años. Vemos en los últimos resultados reportados de la empresa que ha batido tanto estimaciones de ingresos como de beneficios por acción. Podemos ver que después del rally Nvidia se ha comportado más o menos en una lateralidad y vemos un crecimiento de los ingresos espectacular en el último trimestre, puesto que como vemos en los resultados reportados los ingresos han crecido un 78%. Sí que es cierto que el margen de beneficio bruto está en el 73%, 3 puntos por debajo del anterior trimestre del año pasado, pero el beneficio neto está en $22 billones este trimestre, lo que representa un aumento del 80%. Y como vemos en el ejercicio acumulado, Nvidia ha tenido unos ingresos de $130 billones, lo que es un 114% más que en 2024. También vemos que el margen neto está en el 75%, un 2,3 puntos porcentuales más, y el beneficio neto de la compañía está en $72 billones, un 145 más que el ejercicio anterior. La verdad que son datos espectaculares, puesto que como vemos los ingresos pasan de 22 billones a 39, aunque sí que es cierto que el coste de las ventas se duplica. Pero como vemos, los gastos operativos de la empresa aumentan pero en menor medida. Y con todo esto, el beneficio neto pasa de 12 billones a 22 en este trimestre. Con lo que vemos que la empresa pasa de 0,49 beneficios por acción a casi 0,9, lo que es un crecimiento muy pero que muy bueno. Y como vemos, Nvidia acumula una caída del 25% y la hemos podido llegar a ver a casi el 40% recientemente, lo que representa una de las correcciones más elevadas en los últimos años. Podemos ver también que el nivel de endeudamiento es prácticamente nulo, puesto que la deuda entre el EBITDA está en 0,1 veces. Y como vemos, la empresa prácticamente no destina capital en el financiamiento, puesto que está en el 13%. Y aquí podemos darnos cuenta de la explosión que han tenido los ingresos y el beneficio bruto de la empresa. Como vemos, el margen de beneficio bruto está en el 75%, lo que es una auténtica locura, incrementándose año tras año. Podemos ver que Nvidia ha crecido a casi el 40% anualizado en los últimos 10 años, y en el último año tiene un crecimiento del 114%. Y como vemos, el margen neto de beneficio ha ido creciendo en los últimos años hasta alcanzar el 55%, lo que explica la explosión que ha tenido la acción en bolsa. También vemos que la empresa acumula un free cash flow de $60 billones frente a una deuda total de 10, con lo que vemos que tiene una caja disponible 6 veces mayor a la deuda total, y vemos un margen de free cash flow de 46%. Esto quiere decir que el 46% de las ventas que hace Nvidia se transforman en caja disponible después de restarle las inversiones. Y como vemos, después de esta corrección que está teniendo en bolsa, está cotizando a 38 veces beneficios por valoración PER. Y como vemos, es una de las valoraciones más bajas en los últimos 6 años. Así que podríamos estar delante de una oportunidad de inversión en la empresa puntera de la inteligencia artificial en el futuro.
Y por último pasamos a ver a ASML, una empresa holandesa fundada en 1984 que se especializa en la fabricación de equipos de litografía para la producción de semiconductores. Y hay que destacar que es líder indiscutible en el desarrollo de máquinas litográficas que utilizan luz ultravioleta extrema, tecnología esencial para la producción de chips avanzados. Y como vemos, es la única empresa en el mundo que proporciona la maquinaria necesaria para producir microchips. Con lo que estamos delante de un monopolio brutal que tiene la empresa. Podemos encontrar a ASML cotizando en la bolsa de Ámsterdam bajo el ticker ASML. Y como vemos, la acción en los últimos años ha tenido fuertes correcciones y en la actualidad está teniendo una de las correcciones más importantes de su historia. Vemos que cotiza en el momento de la grabación del vídeo a 605 euros por acción. Y como vemos en el esquema gráfico del último trimestre, las ventas han crecido un 28% teniendo diferentes líneas de negocio. Y como vemos, la empresa goza de unos márgenes muy pero que muy buenos, con un margen de beneficio bruto del 52%, el margen operativo está en el 36%, y el margen de beneficio neto en el 29%, lo que representan márgenes que dan una rentabilidad brutal a la empresa holandesa. Vemos en el último reporte financiero de la empresa que ha batido tanto ingresos como EPS, aunque sí que es cierto que en el año fiscal 2024 los beneficios por acción se han reducido un 3,31%. Desglosando los resultados financieros de ASML en el cuarto trimestre de 2024, las ventas netas se sitúan en 9,3 billones. El margen de beneficio bruto está en el 51,7%. También podemos ver que el beneficio por acción se encuentra en el 6,85 euros. Y como vemos, respecto al trimestre anterior pasa de 5,9 billones a 7,1 billones. Y podemos ver una menor dependencia de China, puesto que en el trimestre anterior las ventas estaban en un 47% al país asiático y en el actual en un 27%. También podemos ver que desde 2020 las ventas no han parado de crecer, y en 2024 se sitúan en 28 billones de euros. Y la empresa ha reportado en la guía de 2025 que se estiman unas ventas totales de entre 30 y 35 billones de euros, lo que supondría un crecimiento espectacular. Y como podemos ver, la empresa tiene una de las correcciones más importantes en su historia, puesto que hay que remontarse a 2006, época en que la empresa lo estaba pasando realmente mal, para encontrar una corrección de esta magnitud. Si vemos el nivel de endeudamiento de la empresa, es prácticamente nulo, puesto que la deuda entre el EBITDA está en 0,5 veces. Y la deuda entre el capital se sitúa en el 27%, lo que está muy bien, lo que representa que no destina capital en su deuda. También podemos ver que los ingresos no paran de crecer, situándose en 28 billones de euros, igual que el beneficio bruto de la empresa. Y como vemos, el margen de beneficio bruto está en el 51%. También podemos destacar que ASML ha tenido un crecimiento anualizado del 17% en los últimos 10 años. Vemos que el margen neto se sitúa en el 26% y en el último año ha tenido un crecimiento un poquito justo, puesto que en el sector de los semiconductores se funciona por ciclos de expansión de ingresos y como menos de menor crecimiento. Y como vemos, la caja disponible de ASML es casi el doble que la deuda total, lo que representa una fortaleza financiera brutal. Y como vemos, el margen del free cash flow está en el 32%, lo que representa un porcentaje muy elevado. Y con todo esto vemos que ASML lleva una de las correcciones más importantes en su historia. Y vemos que por valoración PER se encuentra 31 veces beneficios, una de las valoraciones más bajas en los últimos años. Con lo que podríamos estar delante de una oportunidad de inversión en la empresa que lleva un monopolio brutal en uno de los sectores más estratégicos que existe. Pero antes que nada, quiero recordarte que esto no es ninguna recomendación de compra y siempre debes hacer tu propio análisis antes de invertir en cualquier empresa.
Hemos visto que Amazon tiene uno de los negocios tecnológicos más diversificados en el mundo. Los analistas recomiendan que el precio medio de consenso se encuentra bastante por encima del actual, debido a las diferentes ventajas competitivas que reporta la empresa en su sector, como por ejemplo siendo líder indiscutible en el mercado de la nube. Pero vemos que la acción ha corregido cerca de un 26% respecto a máximos por la incertidumbre arancelaria. Sin embargo, estamos delante de una empresa que está generando más beneficio que nunca y crece a doble dígito. Además, vemos que cotiza a mínimos históricos por valoración PER, lo que puede significar una oportunidad de inversión. Por otra parte, tenemos a Nvidia, empresa líder indiscutible de la IA y computación avanzada, impulsando así el sector tecnológico. Vemos que los analistas tienen un precio estimado para la acción por encima del actual, debido a las elevadas expectativas futuras de crecimiento que puede tener. Y todo esto a pesar del brutal rally alcista que ha tenido en el último año en la bolsa. Vemos que Nvidia está generando más beneficio que nunca, además de acumular un flujo de caja libre espectacular bajo sus operaciones. También es importante destacar que tiene unos márgenes de beneficio brutales debido a la escalabilidad que ha conseguido adoptar en el negocio. Con todo esto estamos viendo que la empresa ha corregido más de un 24% desde máximos y estamos viendo valoraciones de la empresa bastante interesantes, debido a las elevadas expectativas de aumentar la capacidad de generar ingresos en un futuro. Por último encontramos a ASML, empresa líder de uno de los monopolios más interesantes que hay en el mercado, el de las máquinas necesarias para fabricar microchips. Vemos que la empresa tiene unos márgenes brutales, sin contar que sus bienes y servicios son esenciales para las principales empresas mundiales de fabricación de microchips. Vemos que la empresa acumula una corrección del 40% respecto a máximos históricos, una de las correcciones más importantes que ha tenido nunca. Sin embargo, la empresa tiene una capacidad de aumentar los ingresos y beneficios que son espectaculares, además de tener un free cash flow disponible casi el doble de la deuda total que tiene. Por esto vemos que ASML está cotizando a una valoración PER a mínimos de casi 6 años, y esto puede significar una oportunidad de entrar en una de las compañías con uno de los negocios más estratégicos del mundo. Y esto es todo, déjame en los comentarios tu opinión sobre estas empresas y si piensas que están cotizando a valoraciones interesantes. Además, me gustaría saber si quieres que analicemos alguna de estas empresas en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.